Bien, segundo tramo de Entre Líneas, en instantes la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero antes, y a propósito de este clima enrarecido que se vive a nivel del gobierno, hay un dato que hasta llamativo es: el presidente de la República tendrá que responder en 20 días todos los obsequios, todos los regalos que ha recibido hasta este momento como jefe de Estado, como titular de la primera magistratura. Todo esto como consecuencia de un planteo que realizó una ciudadana, un recurso presentado por una ciudadana uruguaya. Una información que tiene para nosotros Lorelei Nicrosi. A ver, Lore. Bueno, sí, así es, Alfredo, que mientras aún, como tú decías, no se calmaron las aguas dentro del oficialismo a raíz de los relevos que resolvió el presidente de la República y que van a continuar, según él mismo ha señalado, el mandatario deberá responder a un petitorio, una solicitud realizada por una ciudadana en la cual le reclama que explique y dé la descripción de todos los obsequios que recibió desde que asumió el gobierno hasta ahora y dónde se encuentra. El hecho, si bien resulta inédito, porque hasta el momento nunca había sucedido de que ciudadanos le reclamaran a ningún presidente de la República que diera detalle de los obsequios recibidos, bueno, se ajusta a lo que es la ley de acceso a la información pública, a la que se ampara esta ciudadana de apellido Castillo para poder hacer este tipo de reclamos. Debemos aclarar que todos aquellos obsequios o regalos que recibe un mandatario cuando está en el ejercicio de la función no son propiedad de la persona, sino que corresponden al Estado, o sea que no pueden enajenarse, venderse ni donarse. En este caso estamos hablando, además, desde la banda presidencial hasta incluso objetos personales que le han regalado el presidente de la República, ¿no? Claro, así es, porque en su momento, como recordarán los televidentes, se había señalado que el presidente no había financiado la banda presidencial, sino que había sido parte de un obsequio. Bueno, habrá que saber, ahora sabremos si efectivamente fue así o no. A eso se debe sumar todo lo que recibió en los viajes que ha realizado como jefe de Estado a distintos países y lo que ha recibido a su vez por parte de los representantes de otros gobiernos cuando lo han visitado aquí en Uruguay. El planteo de esta ciudadana que se llama Virginia Castillo fue realizado en el mes de mayo, o sea que el petitorio se respondió en forma muy rápida, porque de acuerdo a la resolución que está en la propia página de Presidencia, ya se le dio respuesta en el mes de junio y se adelanta que en 20 días va a tener este tipo de respuesta. Claro, y recordemos que esto es consecuencia de un planteo que, como dice Lorelei, lo ha hecho una ciudadana uruguaya y por ley precisamente se está obligado a responder este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, porque salvo que sea información considerada reservada, todo ciudadano que requiera información, tanto sea de la figura del presidente de la República, organismo público, ministerio o entidad estatal que sea, puede solicitarlo por escrito, el planteo de la descripción de los elementos que quiere conocer, y el Estado está obligado en responder en un plazo justamente como lo establece la ley de 20 días o prorrogarlo por 20 días más. Esta ley fue aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez y han sido muy pocos los que hasta el momento se han amparado en la ley justamente para hacer reclamos de este tipo como el de la ciudadana Castillo. Bueno, en un par de semanas entonces nos estaremos enterando de los obsequios que tiene el presidente de la República. Amigos, momentos de conversar a partir de este momento con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Eduardo Brenta, que nos acompaña en los estudios en la noche de hoy. Ministro, gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, como siempre. Ministro, se ven las negociaciones a nivel de los consejos superior tripartito, con una inflación que está superando el rango meta del 8% anualizada. ¿Sigue pensando en acuerdos a largo plazo el gobierno, ministro? Sí, el gobierno sigue pensando y por suerte ha venido coincidiendo con la mayoría de los actores, tanto con la Cámara de Comercio como con el PIT-CNT, y creo que también lo va a acordar con la Cámara de Industrias, porque en realidad lo que nosotros recogemos primero es la preocupación, ¿no? Existe una preocupación por un escenario internacional francamente complejo, como el que estamos viviendo, donde estamos viendo situaciones realmente muy preocupantes, ¿no? En Europa fundamentalmente, Italia, España, Grecia, etcétera. Esto evidentemente va a tener un impacto, está teniendo un impacto en la situación económica internacional. Uruguay no es un país ajeno a los impactos externos, por tanto
comprendemos, y así se lo hemos manifestado a los presidentes de las cámaras, la preocupación que existe, pero entendemos que perfectamente pueden establecerse convenios que culminen ya en el próximo periodo de gobierno, ¿verdad? Como sucedió en el periodo anterior, Sí. y que estos convenios incluyan lo que hemos dado en llamar cláusulas de salvaguarda, pueden llamarse de otra manera, pero que en realidad reflejen con indicadores muy precisos, ¿verdad?, algunos elementos que permitan, si se constatan determinadas situaciones, que hay que evaluar aquí, que pueden ser positivas o negativas, ¿verdad? No necesariamente negativas. Pueden haber algunos impactos de estos fenómenos internacionales que favorezcan indirectamente a Uruguay. A favor o en contra de los intereses de los trabajadores, Exacto, por ejemplo. de una parte o del otro, ¿no? Que puedan ser claramente delimitados, ¿verdad? Y que si efectivamente se concretan, por ejemplo, una caída persistente en las ventas durante determinado periodo, un incremento de la inflación por encima de determinado rango, medidas concretas como de carácter comercial. Bueno, si efectivamente estas cosas con un periodo de tiempo determinado se constatan, de hecho, yo pongo un ejemplo que es concreto, que es el decreto de seguro de paro parcial, que permite ampararse a las empresas que durante 2 trimestres han tenido caídas en sus ventas, por ejemplo. Eso permite una reducción de la jornada laboral, complementar esto con el seguro de paro parcial y, por tanto, alivianar a la empresa de costos y no hacer perder a los trabajadores salarios. Ministro, yo mencionaba lo de la inflación que sigue por ahora por encima del rango meta. ¿La intención del gobierno en esta ronda de contactos en el del Consejo Superior Tripartito es desindexar los sueldos de la inflación, sí o no? Yo no sé dónde salió, desconozco esa información, no hemos todavía definido lineamientos. Me parece que es importante aclarar además, porque estamos todavía con una ley relativamente nueva. ¿Pero va a haber pautas del gobierno o no? Las pautas no existen más. Lo que el gobierno establece, aquí hay una negociación de 3 partes donde se vota, ¿verdad? Podría darse la situación que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en algo, voten y el gobierno no esté de acuerdo y pierda, digamos, y el convenio vigente que surja de eso sea el acordado entre empresarios y trabajadores. Por tanto, no existen más ni las pautas ni el mecanismo de homologación que está referido en la nota que usted me menciona, no existe más tampoco. Antes el Poder Ejecutivo, había un acuerdo, el Poder Ejecutivo decía sí o no. Esto no existe, la ley es mucho más, liberó a los actores para negociar con un margen mucho más grande. Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en la primera ronda, importante, porque esta es una pequeña ronda, vamos a tener claro eso, ¿no? De apenas 40 grupos, la mayoría de ellos muy pequeños, ¿no? Allí está básicamente bebida, banca privada y salud privada como los grupos más importantes, luego los demás son en general pequeños, curtiembres también. Lo que ha hecho el gobierno es decir cuáles son los lineamientos, por dónde creemos nosotros debe ir la negociación y por tanto por dónde nuestros negociadores de alguna manera orientan la negociación. No hay pautas, pero sí hay lineamientos, hay sugerencias. Ahí está. ¿Qué sugerimos? Bueno, sugerimos. En principio, el país tiene una previsión de crecimiento para los próximos 3 años, más allá de estos avatares de los que estamos hablando, porque hay inversiones comprometidas, porque en realidad Uruguay, por suerte, ha diversificado su comercio exterior y, por tanto, hoy no depende específicamente de nadie, ha logrado un escenario de bastante equilibrio, y hay una previsión, incluida en el presupuesto quinquenal, de crecimiento de la economía más lento, digamos, que lo que hemos vivido en los últimos 8 años. Por tanto, ¿qué decimos? Bueno, en principio, el salario real de los trabajadores debe estar asegurado, ¿no? Y esto es, el poder de compra es, de alguna manera, recuperar la inflación, con un mecanismo que ha sido efectivo y que nadie discute, que es la inflación, la media de la banda que establece el Banco Central, con un correctivo que se hace al final del periodo, ahí sí se establece, nosotros preferiríamos que fuera anual, por ejemplo, para no estar permanentemente ajustando semestralmente. Pero entonces ese lineamiento se mantiene. Ese lineamiento se mantiene y estamos discutiendo algunos elementos que sean nuevos, digamos, que incluyan una evaluación de criterios de evaluación de desempeño, ¿verdad? Para no entrar en una discusión acerca de la productividad, que es muy compleja, tan compleja que los empresarios que históricamente... Es como una palabra, productividad todavía. No, yo creo que no. De hecho, el PIT-CNT lo ha aceptado. Sorprendentemente, algunos empresarios han dicho no queremos discutir productividad. Pensemos que la discusión acerca de la productividad es una discusión extremadamente compleja en el mundo, y en general nosotros somos partidarios de que la discusión de productividad se haga en las empresas, porque es allí... Que sea bilateral. Que sea posterior a la negociación por rama de actividad. Ahora, cosa que ya se hace, vamos a entenderlo. La industria frigorífica
define un convenio marco, con algunos incrementos marco, y luego cada uno de los frigoríficos discute elementos de desempeño, Ahí criterios está. de desempeño. Eso le iba a decir. Ahora se habla de desempeño. Sí. Concretamente, ¿a qué se apunta y para qué Bueno, hablar de yo le voy a desempeño? poner un ejemplo. A ver. El convenio de los trabajadores de los cines tiene un porcentaje de incremento fijo, que fue tomado como la media del incremento del producto esperado, digamos, y un porcentaje que está asociado a la venta de entradas. Cuanto mejor le va a las salas cinematográficas, mejor le va a los trabajadores de ese sector. La intención nuestra es que los actores adopten un criterio, además, propositivo, que no sean espectadores o tengan una actitud pasiva frente a la negociación, sino que sean ellos también, en conjunto con el Poder Ejecutivo, naturalmente, quienes encuentren indicadores de desempeño que permitan que si el sector evoluciona o la empresa evoluciona, esto puede discutirse a nivel de rama y luego a nivel de empresa, ¿no? Acordado a nivel de rama un indicador, bueno, esto puede ser trasladado, ¿verdad? Y si ese sector evoluciona positivamente, cantidad de cueros curtidos, no sé, hay que buscar allí en cada sector hacer el esfuerzo y el trabajo, para eso estamos preparados además, los empresarios y trabajadores tienen sus propios institutos técnicos, digamos, que los van a apoyar en la negociación, bueno, podamos encontrar elementos que permitan que si se evoluciona favorablemente, los trabajadores vean reflejado en su salario esta evolución positiva. Y si el sector evoluciona negativamente, bueno, no haya incrementos salariales que afecten la competitividad de las empresas. Esto es un criterio que yo diría, primero, es razonable, absolutamente razonable, contribuye a distribuir la riqueza adecuadamente cuando la economía avanza, digamos, y no pone en riesgo los puestos de trabajo cuando la economía se enlentece o algunos sectores se ven afectados por impactos externos o internos eventualmente, ¿no? Pero en este caso estamos hablando más bien de la preocupación que viene de los que estamos viendo sucede en el mundo.